No, ayer todo bien, por suerte. ¿Se Ok. me escucha ahí? Sí. Sí, poquitito bajo, pero bien. Pues vamos a... Ok. Entonces, veamos troubleshooting. Troubleshooting es, como supongo que le queda claro, del inglés literal, digamos, es matar o dispararle a los problemas, ¿no? Trouble es problema y shoot es tirar en el sentido de disparar con un arma, básicamente. Y típicamente es lo que uno dice, bueno, tengo un problema, los problemas, creo que ya se las comenté, hay una expresión muy linda en inglés, muy linda, muy descriptiva en inglés, que es shit happens, o sea, las cosas malas ocurren. Entonces, troubleshooting es cómo volver a tener las cosas funcionando lo más rápido posible, ese es un clásico. Y de hecho, otro clásico es si es factible antes de que la gente se dé cuenta, lo cual suena medio loco, pero eso es el objetivo de un troubleshooting, entre comillas, bien hecho. Eh, no está explícito acá, pero como para que lo tengan escuchado los términos, digamos, hay dos estilos de troubleshooting en muy alto nivel, lo que llamamos troubleshooting reactivo y troubleshooting proactivo. Entonces, reactivo es, como el nombre lo dice, digamos, yo reacciono a un problema. Y eso es básicamente, estoy sentado en mi escritorio o mirando el techo y llama el teléfono, me dicen, uy, esto no anda, llama el teléfono, me mandan un mail, me aparece un mensaje en la pantalla, lo que fuera, digamos, pero me entero Tipo muy rápido. lo del bombero y el guardabosque. Eh, ponele, no conozco esa metáfora, pero dale, O sea, contala y te cuento. que en IT vos podés jugar a ser un bombero o un guardabosque. O sea, ser bombero de ir apagando incendios o ser guardabosques de prevenir futuros incendios. Bueno, tal cual. O sea, el término que yo normalmente uso para eso y que he visto en muchos lugares es acciones reactivas, que son tu bombero, es ir a apagar incendio. Y el guardabosque, el problema del guardabosque es que no me queda tan claro, digamos, que maté al caso, pero efectivamente es hacer la parte proactiva que normalmente los guardabosques efectivamente hacen, que es mantener todo en condiciones que nos lleven a un incendio y, entre otras cosas, tener conductas y forzar conductas, digamos, que sean buenas en cuanto a que no sean proclives a generar incendios. Y eso incluye cosas que claramente no he visto en guardabosques que tienen que ver con tener organizadas las mangueras de los bomberos, ¿no? O sea, uno tiene que tener todo armado de modo tal de que el troubleshooting sea más fácil en el momento en que vaya a ocurrir, porque lo que está claro es que los incendios ocurren, o sea, que los problemas pasan. Por mucho que yo trate de prevenirlos, digamos, incluso ya que vamos a la metáfora de guardabosques, en el tema de bosques, parte de la historia es que dicen que los incendios son parte de los ciclos naturales, o sea que si uno efectivamente evita todos los incendios, lo que termina teniendo no es un bosque sano, ¿no? Pero eso no sé si aplica, digamos, a este tipo de tecnología. Acá efectivamente los problemas típicamente son molestos, generan malestar por lo pronto, digamos, y generan pérdidas económicas, que es lo que normalmente más se siente, y estar preparado para reaccionar es una buena cosa. Y la mejor preparación para reaccionar en troubleshooting viene por dos lados. Una es tener conocimiento de cómo funcionan las cosas y eso es, digamos, capacitarse. Y por el otro lado, tener conocimiento de cómo están implementadas las cosas, y eso es típicamente documentación. O
O sea, si la documentación de diseño e implementación está actualizada, digamos, el troubleshooting es mucho más sencillo. Si yo tengo que descubrir cómo son las cosas en el momento en que estoy incendiado, digamos, entonces el tema es más complicado. Así que ese es un primer punto que por ahí no está del todo reflejado acá, que es la separación entre reactivo y proactivo. El mundo apunta, este es el famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? O sea, a todo el mundo le queda claro que ser proactivo es la mejor forma de hacer las cosas, pero en muchos lugares efectivamente uno termina trabajando reactivo, sobre todo por aquello de lo urgente y lo importante, ¿no? O sea, es importante prepararse, pero estoy incendiado en este momento, así que cuando uno está incendiado no es momento para generar preparación para futuro, hay que lidiar con lo que uno tiene entre manos. Ese es el famoso urgente versus importante. Ok, así que nada, estamos en la misma topología y vamos a ver un poquitito de cosas que pueden pasar y en particular un poquitito de metodología, o sea, cómo uno debería encarar el proceso de troubleshooting, o sea, metodología como un marco de trabajo que si uno sigue, entonces tiene más chances de llegar a buen destino en forma eficiente, en forma controlada. Entonces, el proceso de troubleshooting es un poco lo que está dibujado acá a la derecha. En este sentido, este dibujo en particular es bastante viejo, desde el punto de vista de Cisco proponiendo, digamos, una metodología de troubleshooting, y efectivamente empieza por definir el problema. El clásico de esto es traducir lo que el usuario genera como mensaje, digamos, es no anda internet, ese tipo de cosas, a bajarlo a concreto, digamos. O sea, efectivamente, en tal máquina de tal lugar, abro un browser y no puedo navegar a tal sitio, digamos, porque tal cosa. Parece mentira, digamos, pero es un punto importante. O sea, no anda internet es una descripción tan grosera, digamos, y Como no anda nada. tampoco. Claro, que lo que dice es, ok, hay algo que no anda, pero para los usuarios, incluso en muchos casos, uno termina viéndolos como tremendistas, ¿no? O sea, se rompió el mundo, y cosas por el estilo. Ahí, ojo, porque hay mucho folclore, digamos, depende de qué lado del mostrador uno esté, las cosas se ven distinto. Y lo que es claro es que en algún sentido, o por lo menos para mí resulta claro, a lo largo del tiempo he estado, digamos, en distintos ámbitos con el sombrero de soporte en algunos casos y con el sombrero de usuario en otros. Entonces es bastante fácil de percibir si uno logra abstraerse del problema en sí. Que hay ciertas conductas que son comunes, digamos, tipo supongo que habrán visto en algún momento House, una serie bastante común de este médico medio loco. Sí, Tenían algunas frases, digamos, que son transportables a múltiples ámbitos, uno de los cuales es todo el mundo miente. Lo cual es tristemente cierto, digamos. O sea, cuando los usuarios tienen que describir el problema, lo que hacen no es describir la situación que tienen, sino describir lo que ellos perciben. Y es muy distinto, digamos, porque lo que ellos perciben está adornado, digamos, con sus sensaciones, su imaginación acerca de cuál es la causa del problema, y a veces tratan de ayudar a la gente de soporte, precocinando la solución, por decir así, ¿no? O sea, no, sí, lo que está pasando es que se rompió Internet. ¿Por qué? Y no, porque yo hago clic en el botón que siempre hago clic y ahora no anda. Claro. Tengo microcorte, me dijo uno. ¿Cómo Y sabe que lo tenés hacen. microcorte? Porque no me anda. Bueno, hay montones de esos. Hay muchos, o sea, esto no es un problema de hacer, de buscar culpables en el sentido de a quién le voy a pegar. Porque de hecho, mucho de esto justamente es consecuencia de que el que tiene la culpa era una
es una palabra, digamos, que, que no es negativa en sí misma, digamos. Culpa tiene todo que ver, digamos, con ser la causa de, ¿ok? Lo que normalmente, o sea, esto es un poco de legalidad, lo que normalmente uno llama, vos tenés la culpa de esto, la gente en general está mencionando lo que legalmente se llama el dolo. O sea, tuviste la intención de hacer esto, digamos, y entonces por tu culpa en el sentido de, porque vos accionaste premeditadamente para esto, entonces esto pasó. Y eso termina siendo asociado, o sea, psicológicamente todos asociamos a, si tengo la culpa me van a pegar, ¿ok? Y esto viene de cómo se enseñan las cosas, o sea, al que no entiende algo y hace las cosas mal, en vez de enseñarle a hacer las cosas bien, lo retamos porque las hizo mal, ¿ok? Esto es tristemente cierto y ocurre en prácticamente todos los ámbitos, razón por la cual cuando uno tiene la culpa, en el buen sentido, o sea, cuando las acciones que uno llevó a cabo generaron una situación, digamos, eso es tener la culpa, entonces uno la esconde y disimula lo que cree que va a evidenciar que uno tiene la culpa. ¿Ok? Lo cual es una locura, pero así funciona. Y entonces, en muy pocos ámbitos, la gente es totalmente honesta, en el sentido de, ah, sí, yo hice eso. Y sería, o sea, claramente, o sea, hay muy poca gente que hace las cosas para romper, las hay, pero eso es otro tema. Digamos, en general la gente rompe sin querer porque no sabe o porque no está documentado que esto iba a ser así, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco, tenemos en general consecuencias legales acerca de si tuve la culpa no me cubre, digamos, la garantía o cosas por el estilo, entonces todos escondemos. Y eso es tristemente molesto, digamos, en el proceso de troubleshooting. O sea, si todos fuéramos de frente match con los datos concretos de los hechos que ocurrieron, independientemente de quién los generó, digamos, independientemente de que, sí, yo puse y escribí eso, no sabía que iba a romper todo. Ah, no, ¿cómo hiciste eso? Ah, bueno, sí, lo hice, o sea, perdón, no sabía. Sería más fácil, pero bueno, a ver, no es así. Definir el problema. O sea, todo está cargado de un componente psicológico, de tener que lidiar con la gente. Ahora, esto viene mal del lado de los usuarios y también mal del lado de soporte. O sea, no le pongamos, digamos, toda la carga de la culpa a los usuarios. Los usuarios, cuando hacen malas cosas y después las esconden, en general es porque no se los capacitó. En muchos casos es porque no se los capacitó adecuadamente, en muchos casos, no en todos. Pero aparte de eso, digamos, en soporte no se reacciona normalmente en forma, qué sé yo, ¿cómo llamarlo? Simpática, ¿sí? O sea, uno no tiene simpatía, ¿no? No se pone en los pies del usuario acerca del problema que está teniendo para entenderlo, digamos, y ayudarlo a llevarlo adelante. De nuevo, esto no es un general, no es que siempre es así, pero es bastante común en mi experiencia que la gente de soporte más que para tratar de resolver los problemas de la gente, está para tratar de resolver lo que sea que está bajo las espaldas de la persona adecuada. Y entonces es un clásico de tratar de dilatar las cosas para que le caiga al turno siguiente. ¿Okay? Y tantas otras, digamos, que tampoco son muy lindas de relatar y uno va a tratar de esconder, no, yo no hago eso, yo realmente pienso en el usuario. Pero en general uno está tratando de patear para adelante o sacarse encima lo que es mi lista de cosas por hacer, que es otro problema adicional. O sea, la gente de soporte en muchos casos tiene más cosas por hacer de las que puede razonablemente hacer. O sea, hay montones de problemas que no son técnicos, en muchos casos, que adornan toda la situación de soporte. Ok, supongamos que es un mundo ideal, o sea, que efectivamente muchas de estas cosas estrictamente no pasan y concentrémonos entonces en resolver un problema técnico. Entonces, para resolver un problema técnico,
tengo que salir de esa zona verde que es, ok, ¿cuál es el problema? Definir el problema y una vez que el problema está claro, entonces podemos operar. Dos temas no menores que son requisito para que lo que vamos a ver con metodología funcione correctamente, por decir así. O sea, funciona. Punto número 1. El problema tiene que ser reproducible. Y es un punto para nada menor. O sea, yo tengo que, cuando defino el problema, tengo que efectivamente poder ir, hacer una prueba y verificar que el problema está. Y si vuelvo a hacer la prueba, el problema tiene que seguir estando. O sea, tengo que poder reproducir la situación en la que el problema se evidencia. ¿Ok? Y eso no es para nada trivial. O sea, hay muchos casos en que un usuario puede percibir consecuencias de un problema, pero las consecuencias no se dan sistemáticamente. ¿Ok? Intenté conectarme al servidor, digamos, y me dio que la conexión no se puede hacer. Y a ver, probemos. Bueno, sí, ves, te puedes conectar. Ok, pero recién hice lo mismo y no anduvo. Bueno, ya está. ¿Ok? Es un clásico de ciclo de soporte, por llamarlo de alguna forma. Profe, ¿eso sería más un incidente que un problema, lo que acaba de explicar con el usuario? Estrictamente sí, pero hay un problema subyacente. Ok, parte Porque de la no se sabe por historia. qué pasó. Exactamente. O sea, yo no puedo resolver el problema porque como no le puedo apuntar, este es el problema que quiero resolver, porque no puedo apuntar a nada, porque ahora está, ahora no. O sea, yo tengo, si estuviéramos en medicina, estaríamos hablando de signos, ¿ok? O sea, yo tengo algunas expresiones del problema, pero que ni siquiera puedo mirarlo y que siempre sea lo mismo. Entonces, claramente hay un problema. El usuario no está capacitado para declarar correctamente cuál es el problema. El usuario está capacitado para decir, hey, lo que yo hago normalmente no anda bien. Y eso, a mis ojos, es claramente un problema. Pero ojo, las metodologías de troubleshooting esperan que el problema sea repetible. Y tristemente, de nuevo esto es experiencia propia, muchos esquemas de soporte le cargan las tintas, por decirlo de alguna forma, al usuario para hacer el problema reproducible. Entonces, es un clásico, digamos, el a mí me anda, ¿no? No me puedo conectar a tal lugar. A mí me anda, así que el problema es tuyo. Sí, sí, el problema es mío, pero vos estás para resolverlo. O sea, ese diálogo no debería ocurrir, pero ocurre y ocurre a menudo. ¿Okay? Así que ese es un punto a tener en cuenta, que es un punto no menor y que es previo a lo que vamos a ver. O sea, el problema tiene que existir y ser reproducible. Y el otro punto, que es tampoco es menor, pero es mucho más raro, es que la mayoría de las metodologías de troubleshooting, y la que vamos a ver es un caso de ello, suponen que los problemas, digamos, tienen lo que llamamos una causa raíz. ¿Okay? Lo que yo percibo como incidente, que yo percibo como problema, en realidad es consecuencia de algún hito, de algún tema inicial que es el que desencadena, o sea, el que genera una catarata de cosas. A veces no es una catarata, a veces genera, digamos, algo que es directamente visible, pero que como consecuencia de ese problema raíz, lo que llamamos una causa raíz en inglés, un root cause, es que yo veo, percibo, siento, digamos, lo que veo como problema. Y las metodologías de troubleshooting lo que apuntan es a encontrar la causa raíz. O esto, de nuevo, las metáforas médicas en general están buenas. Uno no tiene que atacar los síntomas, tienen que atacar las causas. O sea, lo que yo veo como síntoma, como signo, digamos, es consecuencia de algo.
Y lo que tengo que hacer es un análisis que proponga cuál puede ser la causa de lo que yo estoy viendo. ¿Ok? Y eso es justamente, perdón, eso es justamente lo que es todo el ciclo de análisis, la metodología de análisis de troubleshooting, digamos, que está en la zona azul de esta gráfica. ¿Ok? Ahora, así como les dije antes, que no todos los problemas son reproducibles, y que ser reproducible es un tema importante, digamos, que es previo a esto, y queda como trabajo para casa, digamos, ¿no? Trabajo para mañana. También es cierto que no todos los problemas tienen una causa raíz, ¿ok? La mayoría sí, con lo cual esta metodología sirve y en la mayoría de los casos, digamos, es útil y está bueno seguirla. Pero hay problemas, y en términos, no sé si decir generales, pero en mi experiencia, los problemas más complicados efectivamente son no consecuencia de una causa raíz, sino consecuencia de coincidencias. ¿Ok? Lo que llamamos coincidencias es, pasó esto y pasó aquello, y justo pasó junto. ¿Ok? La causa A y la causa B no están relacionadas. ¿Ok? Llueve y, y traté de ir a tal sitio web. O sea, tratar de ir a tal sitio web no tiene nada que ver con la lluvia, supongamos, digamos. Y llueve, claramente va por cuerda separada. Pero cuando llueve y trato de hacer esto, las cosas se rompen. El problema es que como no están relacionadas, no hay una forma lógica de ir de una a otra. El troubleshooting, cuando tengo coincidencia, digamos, es súper complejo. ¿Por qué? Porque todas las metodologías nos enfocan a ubicar una causa raíz. Y cuando hay más de una causa, entonces no las encontramos, porque si se da la lluvia, pero no mi gana de ir a tal lugar, entonces no tengo problema. Y cuando se da mi gana de ir a tal lugar, pero no llueve, entonces tampoco tengo problema. Y parece como que es un tema no reproducible. ¿Ok? Así que bueno, sacando eso del medio, y efectivamente, de nuevo, lo que acabo de mencionar, no se ve mucho en la documentación, porque toda la documentación supone que hay causa raíz. Pero si buscan un poco de documentación de accidentes, lo que normalmente uno llama como accidente es justamente coincidencias de cosas. O sea, lo que está previsto es dentro de un cierto marco y uno no prevé que tal cosa y tal otra puedan pasar, digamos. O sea, y cuando se dan por accidente, entonces tenemos problemas. Es complicado. Pero bueno, amén. Entonces, supongamos esas dos cosas como previas. Hay causa raíz y el problema es reproducible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? El problema. Y todo el ciclo de troubleshooting, toda la metodología de troubleshooting apunta a eso, a encontrar el problema. Entonces, ¿eso qué requiere? Bueno, encontrar información de cuál es la situación en la que está pasando. Gather information es, ok, ¿cuál es la dirección de origen? ¿Cuál es la dirección de destino? ¿En dónde está? ¿Cuál es el sistema operativo involucrado? ¿Cuál es el protocolo de ruteo que estoy usando? ¿Cuál es la tecnología de conectividad? ¿Cuál es la MAC address de esa máquina? ¿Cuál es el router que está involucrado? ¿De cuál? O sea, información. O sea, quiero información. ¿Para qué? Para analizando esa información, proponer lo que llamamos hipótesis, que es qué es lo que puede haber pasado. Entonces, esta proposición de hipótesis a veces todo esto está medio mezclado, por decir así. Lo que yo quiero es encontrar alguna potencial razón, eso son hipótesis, digamos, y alguna potencial causa que pueda generar el problema que estoy viendo. Entonces, alguien dice, no anda internet. Y entonces yo digo, ok, eso puede ser que se te desconectó el cable del teclado, que se desconectó, o sea, empiezo por desconectar porque hay un viejo chiste, estamos en un curso que principalmente es de comunicaciones, ¿estamos de acuerdo? Y hay un viejo chiste que dice que la mayoría de los problemas en comunicaciones son de capa 1 o de capa 8. ¿Ok? Capa 1 es la capa física, y eso
típicamente apunta a o se rompió un cable o se aflojó un conector. ¿Okay? La capa física es una de las principales causas de problemas. Y del otro lado está capa 8. Ahora, si se acuerdan del modelo OSI de la ISO, el modelo OSI termina en capa 7. Eso es aplicación. Entonces, el chiste es, ok, ¿cuál es la capa 8? La que está entre el teclado y la silla. Exactamente. Esa es la respuesta típica, que es básicamente la persona que está haciendo las cosas. O el dedazo, digamos. O sea, me equivoqué, puse mal el dedo, configuré algo mal, el factor humano, por llamarlo de alguna forma. Entonces, efectivamente, entonces, si alguien me dice no anda internet, mi primeras dos hipótesis tienen que ver con que el usuario no está haciendo lo que corresponde, lo cual es medio agresivo. Ojo, yo soy bastante agresivo, así que si en algún momento digo algo que les choca o se sienten, digamos, atacados, pido perdón de antemano, porque tristemente me sale a veces naturalmente, pero les aseguro que no tengo intención de ni ofender ni atacar. Pero mis primeras reacciones son, esto está mal operado, pero no es porque tenga nada contra el usuario en particular, es porque estoy desviado por las estadísticas, por decir así. O sea, en la mayoría de los casos, lo que hacía House o lo que hace House, que es el paciente miente, digamos. O sea, que técnicamente no es cierto que mienta. El paciente habla en función de lo que él siente y lo que él piensa, digamos. Y el problema es que el pensamiento del usuario, digamos, a veces lo desvía de la realidad. O sea, piensa que las cosas no son las que realmente son. Pero eso no está mal, o sea, así funciona. Y a la otra cosa que apunto es a los cables, ¿ok? O sea, en particular a los conectores. Y eso viene de hace mucho tiempo. Eh, de nuevo, algo que les puede servir dentro de las historias a contar de tecnología. Cuando empezó el Ethernet como tecnología, como les dije antes, el primer cable que se usaba para las redes Ethernet es lo que llamamos el coaxil grueso, digamos. El Ethernet grueso, para aquellas épocas, ese que había que perforarlo para conectarse. Ok, en esa perforación se ponía un equipo que se llama TAP. O sea, es el que tiene la agujita para pinchar el cable. Pero ahí no hay mucha electrónica, está nada más que la parte de modulación y el equipo en sí estaba conectado con un cable que se llamaba drop. ¿Okay? Hoy por hoy eso ya no existe, digamos, pero había un drop cable que iba desde el vampiro del TAP hasta la placa de red. O hasta los hubs que había en ese momento, digamos, en donde yo podía conectar varias placas de red al mismo hub. Y la conexión era con un cable muy grueso, o sea, era un cable que tenía 15 hilos, compárenlo contra los 8 que llevan ahora. Debía tener el grueso de, no sé, 6 cables UTP actuales, ¿ok? Pero todo eso en un solo cable. Así que era bastante jorobado de doblar. Y para peor de males, los conectores, digamos, tenían lo que llaman un latch, o sea, una traba que había que correrla para enganchar en unos postes. Era toda una historia. Mal. Sí, estamos por acá. Ok, si lo quieren buscar, ahora le preguntamos a la secretaria, pero el nombre de todo esto es un AUI. O sea, el conector es un Canon, un DB15, como tal, 8 patas arriba y 7 patas abajo, pero tenía unos postes a los lados que, vistos de costado, tenían o sea, vistos de costado, tienen un cuello.
Y había una chapita, digamos, que enganchaba en este cuello para mantener el conector. Y no tanto el conector, sino el cable que pesaba un montón, digamos, enganchado. Era un clásico, esas trabitas, digamos, que no sostenían ni una mosca, digamos, saltaban y los cables se giraban porque sí, digamos, o sea, porque alguien los tocaba o cosas por el estilo, entonces se vivían desconectando. A ver si... ¿Dónde está mi Firefox? Ok. Eso es AUI Connector. A ver si acá hay algún dibujo como la gente. No. Puede ser que no haya un dibujo de esto. Bueno, el conector es un DB15, eso ya lo sabemos. Ese no es el conector. El conector es una cosa bastante fea. Ok, vamos a hacer otra cosa. Imágenes. Yo quiero ver un latch. Bueno, así no vamos a llegar a nada. Todo esto para mostrarles un poco de historia. Pero, ok, acá, eso es un latch. ¿Ok? ¿Ven esa chapita? Esa es la chapita que mantiene en su lugar al conector, que estaría bueno ver alguno como la gente. Y la razón de ser de eso es que el cable es enorme. Este es el cable. Okay, ahí no sé cuánto se percibe, ahí está el poste y este cable tiene la pinta de nada, un cable grueso. Así que nada, los cables son los principales culpables, digamos, en muchos de estos problemas. Es así de fácil. Ok, entonces decía, dado un problema, yo digo, bueno, puede haberse aflojado un cable, puede estar desconectado el teclado, que es puede la persona no estar tipeando la dirección que corresponde, o sea, no puede, por ahí no sabe el procedimiento, pero después, una vez que uno dice, bueno, pueden pasar todas estas cosas, uno empieza a eliminar potenciales causas. O sea, dado que me hice en la cabeza a veces, o sea, esto uno lo hace inmediatamente y sin pensar demasiado, digamos, uno dice, puede pasar esto, esto y aquello, digamos, uno dice, bueno, 5 o 6 cosas que a uno se le ocurren, y entonces empieza a eliminar. ¿Y cómo elimina? Y le pregunto al usuario, pero escribiste, digamos, tal dirección. Entonces el usuario, en muchos casos, me dice, sí, no es la primera vez que lo hago. Lo cual está bueno, porque es más información, o sea, eso descarta que sea la primera vez que estoy tratando de hacer algo, que es un tipo de problemas distintos. O sea, digamos, la gente que está acostumbrada a hacer troubleshooting rápidamente trata de encasillar los problemas por tipos de problemas que conoce. Y entonces las soluciones generalmente están atadas al tipo de problema. Si esto es un problema de que no sabe cómo se hacen las cosas, entonces no te preocupes, te mando el documento que cuenta cuáles son los pasos a seguir para hacer esto. O sea, si el problema es un problema de capacitación, es la primera vez que trata de hacerlo y entonces no le anda porque no sabe cómo hacerlo, está todo bien, digamos. O sea, nadie nace sabiendo todo. La ignorancia no es un delito capital, digamos. O sea, la estupidez a veces sí, pero alguien que no sabe, no hay que retarlo porque no sabe. Es bastante desagradable, digamos, la sensación que uno tiene incluso. No sabía, pero no me trates mal, digamos, porque nunca me di cuenta que tenía que saber esto, digamos, antes o cosas por el estilo. Y si no, listo. Descarto esa hipótesis. No, sí, hace 20 años que vengo haciendo esto todos los días. Bueno, entonces listo, no pienso más por el lado de que es un problema de procedimiento. Empiezo a pensar bueno, ¿te fijaste si tiene prendida la luz el cable? O sea, está conectado el cable.
Sí, está prendida. Y aparte ya miré, hice esto, aquello, más información, empiezo a descartar hipótesis y tengo que llegar a una hipótesis válida. Y esto es más o menos como Watson, ¿ok? O sea, Watson y Sherlock, uno trabaja sobre una cierta cantidad de alternativas que pueden ser la causa del problema que estoy teniendo. Y el objetivo es encontrar la causa, y una vez que encontré la causa y valido, y eso es lo que está acá, esto es, pruebo que efectivamente es la causa, entonces voy y lo resuelvo. Ojo, encontrar cuál es el problema es la mitad del troubleshooting, la otra mitad es ir a resolverlo. Porque a veces es, sí, el problema es que se rompió la fibra que conecta, digamos, el data center. Ah, sí, ¿lo puedes arreglar? Bueno, sí, vamos a ver cómo, digamos. O sea, la resolución del problema, digamos, puede ser toda otra historia. Y a veces, no, sí, ya lo cambio y es un problema de configuración. O sea, hay distintos tipos de problemas, distintos tipos de soluciones. Otro viejo chiste, digamos, que pero es muy cierto, a grandes problemas, a grandes soluciones. O sea, si se rompió la fibra, entonces hay que ir y buscar una pala, digamos, ¿no? O sea, en general las soluciones a los problemas, en muchos casos van con el tamaño del problema, ¿no? Y a veces son... no tienen soluciones inmediatas y eso es parte también de troubleshooting. O sea, de encontrar, no, sí, esto el problema que tenemos es que se nos cayó un servidor y entonces ahora estamos haciendo las cosas con un muleto, pero el muleto no tiene capacidad para hacer eso. Intentá por ahora hacer tal cosa, y lo que llamamos un parche. ¿Ok? O soluciones parciales o tentempiés, o qué sé yo, hay varios nombres para ello. No, sí, lo tenemos previsto y esto se va a solucionar dentro de 15 días porque ya tenemos comprado, digamos, el servidor, pues tenemos que esperar que lo entregue, instalarlo, o sea, ese tipo de cosas también aplican. ¿Ok? Preguntas de modelo en general. Ok. Por último, una vez que resuelvo el problema, lo que quiero olvidar, documentar. Estos son dos pasos separados. Y el segundo paso es, no sé si tan importante, pero casi tan importante como el primero. La documentación de la resolución de un problema, digamos, o sea, la documentación del problema y su resolución es bastante importante. Y es un clásico y bastante desagradable volver a encontrarse con un problema que ya ocurrió y por no haberlo documentado, tener que resolverlo nuevamente. Y eso incluye pensar qué es lo que pasa. Yo no sé ustedes, pero a mí pensar me molesta, digamos, cuando yo ya hice este esfuerzo. O sea, pensar lleva energía. Psicológicamente tratamos de no pensar, aunque parezca mentira, digamos. Esa es la ley del menor esfuerzo, ¿ok? Somos tal cual. Y estamos psicológicamente hechos para tratar de no hacerlo. Esto, digamos, si quieren leer un poco de psicología y les interesa el tema, digamos, hay mucha documentación al respecto, que algunos psicólogos llaman el camino rápido y el lento, digamos. O sea, tenemos, creo que es el hipotálamo, digamos, digamos, que maneja lo que llamamos los reflejos. Los reflejos son ni más ni menos que mecanismos de acción sin mediar pensamiento, o sea, sin mediar conciencia y lo que normalmente llamamos pensar. Y cuando uno hace algo muchas veces, uno lo termina aprendiendo, termina generando reflejos, y esa es toda la ciencia, por ejemplo, de jugar bien un deporte. ¿Ok? Es como que me sale solo, sí, literalmente me sale solo porque acabo de internalizar cómo funciona tal o cual cosa. Ok, la gente que hace troubleshooting internaliza, digamos, las causas de los problemas comunes. Entonces, si ya lo vi, me sale solo. Y eso es lo que en este curso figura como shoot from the hip. ¿Ok? Uno reconoce
sin pensar cuál es la razón de algunos problemas. Y entonces cuando llama a alguien y dice, me pasa tal cosa, sí, hace una cosa, prende y apaga. Bueno, apaga y prende. O, no, ¿sabes qué? Cambia, este es un clásico, cambia de aplicación, anda a otra aplicación y vuelve, o sea, cambia de foco, porque hay montones de problemas de interfaces que tienen que ver con manejo de foco, y cuando uno no la vio, parece ser que se clava todo, y cuando uno ya la vio, no, anda a otra aplicación y vuelve y se arregla. ¿Y cómo sabías? Y ya me pasó 20 veces, 20, 100, 1000, entonces, en general tratamos de no pensar. El problema que tiene eso es que como somos, de nuevo, amigos de no pensar o de tenerla fácil, a veces tratamos de llevar eso al extremo y tratamos de aplicar soluciones prehechas sin tener muy en claro si la solución aplica. Intentar rebotear, ese es un clásico, que de hecho me acaba de salir, digamos, sin querer queriendo. Rebotear resuelve montones de problemas, pero por otro lado, el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, digamos. O sea, rebotear puede esconder el problema y el problema seguir ahí subyacente y volver a aparecer nuevamente. Entonces, está bueno cuando uno se quiere sacar el problema de encima, pero no está bueno cuando uno quiere resolver el problema. ¿Okay? Y en qué situación uno quiere estar depende de en qué situación uno está, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está en la línea de trabajo, en segundo nivel de soporte, y uno tiene la cola de tareas para hacer y ve que esa cola ayer eran 20 y hoy ya son 30, digamos, entonces, chao, no quiero involucrarme demasiado en ningún problema porque tengo que sacar problemas de encima. ¿Ok? Ok. Gran parte de ser bueno en troubleshooting tiene que ver con la capacidad de eliminar causas probables, causas posibles, digamos, ¿no? O sea, potenciales causas, como figura acá. O sea, en realidad yo creo que está medio distribuido en absolutamente todo el mecanismo. O sea, porque imaginar causas posibles también es gran parte de troubleshooting. Y tristemente, no hay una forma clara de enseñar esto. O sea, la forma más efectiva de aprender troubleshooting es hacer troubleshooting. O sea, esto se aprende por experiencia. ¿Ok? Y entonces, y esa es la forma en que uno incluso avanza. O sea, cuando uno está en una línea de soporte, uno está en soporte de primer nivel hasta que empieza a ser efectivo, digamos, en primer nivel y entonces pasa a segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahora ya todo lo de primer nivel me sale súper rápido y no estoy lidiando con temas en que me lleva más tiempo, pero no soy eficiente. Así que típicamente troubleshooting se enseña por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, por experiencia más que por ejemplo. Es complicado enseñar troubleshooting. Eliminar potenciales causas es un tema, pero generar potenciales causas, que es parte de lo que es analizar información, también es un tema. Y a veces uno pasa, o sea, en problemas difíciles, cuanto más difícil es el problema, en general es más gente trató de resolverlo antes y no lo logró. Eso en muchos casos está relacionado con que uno no se imagina qué es lo que puede estar generando esa situación. En realidad se imagina pila de cosas, pero automáticamente las descarta porque no cuadran con el resto de la información que tengo. Y eso también es un punto de troubleshooting. A veces, tristemente, parte de la información que tengo es falsa. Y entonces uno tiene que, y de nuevo acá Sherlock y Watson son buenos ejemplos, a veces tengo que darme cuenta quién es lo que en inglés llaman un outlier, digamos, o sea, algo que claramente no encaja y es lo que me está volviendo loco porque no logro encontrar algo que encaje con todo lo demás. Y típicamente esas son conversaciones de, pero vos hiciste esto el mismo día o lo habías hecho antes. No, lo había hecho el día anterior, pero
Y entonces ahí es cuando uno dice, ok, ese dato no corresponde a esta situación, sino que corresponde a una situación previa, y uno entonces se imagina, pero en el medio puede haber pasado esto y aquello, y entonces ahora sí me cierra. O sea, troubleshooting es un arte. Ok, como les dije recién, esto no se enseña en un rato, así que claramente no lo van a aprender, digamos, en media hora. Pero lo que sí pueden aprender es algunas metodologías, algunas técnicas que uno puede utilizar y que son útiles, entonces pueden probar, y si les funciona bien y si no les funciona pueden intentar otra. De hecho, troubleshooting, como dije recién, es un arte. ¿Qué cosa es un arte? Y donde uno pone mucho de uno, digamos. O sea, hacer troubleshooting por receta, que es algo que estaría espectacular que funcione siempre, tiene el universo recortado. O sea, empecemos por el principio. ¿Qué es troubleshooting por receta? Es lo que típicamente hace una persona de soporte de primer nivel. Entonces, cuando alguien llama y dice, buen día, no, me quedé sin internet, estoy llamando a soporte de un service provider, y entonces dice, ok, su número de cuenta, o sea, la primera cosa que hacen es, quiero en principio lograr hacer un ticket, así que para hacer un ticket tengo que ubicarlo con el cliente, tengo que ubicar al cliente. Su número de cuenta es número. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Cosa, dato que tiene, pero en realidad está tratando de validar que el número de cuenta que di es efectivamente el número de cuenta del usuario y no me equivoqué en el número de cuenta, por ejemplo. Ok. Entonces, una vez que te dices, mira, ¿qué le pasa? Sí, no lo ve, no me puedo navegar. ¿Me podría decir de qué color es su modem? Y entonces uno del lado del usuario dice, ¿y qué corcho tiene que ver, perdón por la expresión, el color de mi modem? Y el tema es que en mi caso yo tengo un modem de Telecom, de Arnet, y Arnet tiene, no sé, 25 modelos de modems de usuario, y entonces la receta, digamos, el procedimiento de troubleshooting de soporte de primer nivel, una de las primeras cosas que quiere hacer es identificar cuál es el modem que yo tengo, para entonces preguntarme qué luces tiene prendidas. Y claramente no quiere escuchar otra cosa que no sea esa información, porque yo tengo una receta y tengo que decir, ok, tengo esta luz, esta luz, esta luz, y entonces la receta me dice, ok, y vea si pasa esto, y si pasa esto, haga esto y me cuenta qué pasa. O sea, tengo una receta de cómo se cocina este problema. ¿Ok? Está buenísimo siempre que llega a la solución. Si no llego a la solución y me quedé sin receta, entonces, bueno, espera un minuto que voy a pasar su problema a una persona de segundo nivel. O sea, yo me quedé sin qué hacer. Yo no entiendo realmente lo que está pasando. No estoy generando yo hipótesis. Las hipótesis están pregeneradas, embebidas en la receta. Me quedé sin receta, me quedé sin qué hacer. ¿Ok? Pero si no ese es el caso, entonces veamos, yo tengo que hacer la hipótesis cómo puedo trabajar. Entonces lo que dicen es, hay esquemas que llamamos top-down. Empezar a hacer análisis desde alto nivel y después bajar al nivel más bajo. ¿Eso qué significa? Bueno, si pone el URL en la página, abre la página. Eso es súper alto. ¿Ok? O sea, si estoy ahí, ya todo anda. No abre la página. Ok. Y entonces bajo a transporte. Puede hacer un transporte con un usuario es medio complicado, pero puede hacer un ping bajo a la red de red, a la dirección del servidor. Y si no puede hacer un ping. Puede hacer un ping a su default gateway, que es Datalink. No puede hacer un ping. A ver, dé la vuelta y fíjese si el cable está enchufado. O sea, voy de arriba para abajo. ¿Okay? La otra alternativa es voy de abajo para arriba. ¿Se fijó si el cable está enchufado? Sí. ¿Hago un ping al default gateway? Sí, puedo. ¿Hago un ping al servidor? Sí, puedo. ¿Puede? Ok, voy de abajo para arriba. O sea, voy chequeando, digamos, en el otro sentido. ¿Cuál usar? Depende de cuál es el problema y depende de la experiencia que uno tiene y depende del conocimiento que uno tiene.
es un clásico en networking que la gente está más cómoda o se siente más hábil en el ámbito, por ejemplo, de ruteo o de switching. La gente que se siente más cómoda en ruteo, típicamente empieza por ruteo y empieza a ver si puedo llegar. Y una vez que establece que los problemas parecen ser de switching, baja switching. La gente que está más cómoda en switching establece que switching anda antes de seguir adelante. O sea, ¿puedo hablar con el default gateway? Sí. ¿Puedo resolver ARP del default gateway? ¿Ok? El tema es que a la gente que hace routing ni se les pasa por la cabeza hasta que no llegan a esa situación. ¿Ok? O sea, uno trata de desenvolverse en el ámbito en donde uno se siente cómodo. ¿Ok? Es el famoso, la zona de confort. ¿Okay? Y las zonas de confort de cada uno son distintas. O sea, uno puede sentirse más cómodo en ruteo, uno puede sentirse más cómodo en switching, uno puede sentirse más cómodo en Windows, uno puede sentirse más cómodo en Linux, uno puede sentirse más cómodo con la aplicación, uno puede sentirse más cómodo con la infraestructura. O sea, y si uno tiene que hacer troubleshooting, tiene que hacer troubleshooting de todo el universo, pero empieza por donde yo acá, digamos, estoy cómodo. ¿Okay? Por último, hay un tipo de técnica que uno puede usar que es Divide and Conquer. La forma en que está expresada acá es medio loca, es empiezo por algún lugar y después voy para arriba o para abajo en función de qué es lo que anda. Estrictamente, Divide and Conquer apunta a, de nuevo, lo que decía Napoleón en su momento, que es que si parto al enemigo en pedacitos, es más fácil atacarlo por separado. O sea, Napoleón decía que no había que atacar, digamos, a todo un regimiento, tenía que por ahí, digamos, ir compañía por compañía. O sea, tenía que lograr hacer una división y entonces, no cooperando entre los enemigos, digamos, era más fácil reducirlos. Y esto es más o menos lo mismo. El punto en troubleshooting es decir, bueno, a ver, este problema tiene que estar en algún lugar. De nuevo, eso es una presuposición. Tengo un problema. Entonces, si yo puedo partir la solución, o sea, partir la situación en más de un lugar. Ejemplo, tengo un problema de conectividad. O sea, yo no estoy llegando a Google, pero estoy en una máquina interna. ¿Ok? Entonces, puedo tomar la hipótesis de, el problema es o interno o externo. Entonces, voy al default gateway y digo, ¿puedo llegar a Google desde el default gateway? Y la respuesta a eso puede ser o sí o no. Ok, si la respuesta es sí puedo llegar, entonces acabo de determinar que el problema no está del lado de afuera, el problema está del lado de adentro y me concentro en analizar mi red. Pero si cuando voy al default gateway, en realidad estrictamente no al default gateway, cuando voy al router de borde, ¿sí? O sea, en una red más compleja, el router que efectivamente está en la frontera de mi red. Y si voy al router de borde y desde ahí no llego a Google, entonces, ok, olvídalo, el problema no está dentro de mi red, porque ni siquiera el punto externo de mi red puede llegar a Google, el problema está afuera. O sea, el concepto de divide and conquer es partir en zonas. Y esas zonas a veces son topológicas, o sea, el ejemplo que acabo de dar. A veces son funcionales. O sea, yo puedo decir, pero vos te podés conectar con la aplicación. Sí, sí, me puedo conectar. Ok, el tema no es de comunicaciones entonces. Es un tema de aplicación. O sea, lo atiende otro. Esas son las mejores, digamos, porque el problema no es mío, es de otro. Pero aunque el problema de aplicación sea mío también, entonces, ok, pero no me tengo que focalizar, digamos, en que lleguen o no lleguen los paquetes, pues si estás hablando, los paquetes llegan, el problema está en la aplicación, vamos a ver qué le pasa a la aplicación, o ese tipo de cosas. O por ahí es un problema de conexión entre un servidor y otro, digamos, o sea, el problema está en otro lado. Ok, ¿qué otros trucos andan por ahí dando vuelta? O sea, ¿qué otras técnicas pueden utilizar? Una técnica muy buena, pero no siempre aplicable, es comparar. O sea, tengo dos máquinas y un usuario me dice, no me puedo conectar, que yo no anda. Probá desde la otra máquina.
Y entonces, si la otra máquina anda, gané en el sentido de que, ok, el problema está confinado a esa máquina y aparte tengo una máquina que anda y una que no. Así que puedo empezar a mirar, aún sin entender mucho qué impacta, cómo está configurado, cuál es la situación. Y esto es tipo los viejos juegos de encontrar las diferencias entre dos dibujos. Entonces digo, acá está así, acá también, acá está así, acá también, acá está así, acá también, acá está así, no, acá está así. A ver, cambiémoslo a ver si se arregla. O sea, no necesito entender cabalmente el impacto, pero puedo encontrar diferencias y cambiar a ver si se arregla. Ojo con eso, sean súper cuidadosos en documentar lo que hacen, aun cuando lo arreglen. Porque puede ser que estén arreglando algo, pero rompiendo otra cosa. Por ahí eso tenía que ser distinto en ese lugar, digamos, y el problema es otro, pero lo están tapando. Ok, otra forma, es bastante común en esto de networking, follow the path. Veamos hasta dónde llego. Si yo tengo una documentación o tengo clara la topología y sé que el camino para llegar desde el cliente al servidor es tal, puedo tratar de encontrar hasta dónde llego. Y eso puede indicarme, tal enlace está caído. Y esto también se puede hacer por correlación. O sea, un clásico de troubleshooting es que está hecho por gente que se dedica a troubleshooting, digamos, como un área de una empresa o de soporte o lo que fuera. Entonces, no siempre estoy tratando con el problema de una persona, a veces estoy tratando con el problema de múltiples personas. O sea, tengo varios signos de algo que no anda. Un clásico en service providers, ¿no? ¿Cuál es el clásico? Me llama el primer cliente y prácticamente me dice, no me puedo contestar porque no anda nada. Bueno, está bien, lo voy a ver, le tomo el ticket y apago. Si una sola persona me llama y tiene un problema, típicamente el problema está confinado a ese enlace. O sea, yo puedo casi dar por hecho que el problema es de la persona. Pero si buenas a primeras me entran 100 pedidos de reparación, digamos, porque algo no anda, entonces tengo una idea de el scope, como decimos en inglés, o sea, el alcance de la falla que está impactando, digamos, a una cierta cantidad de gente. Y eso también tiene que ver con saber los caminos, o sea, con identificar rápidamente cuál es el componente que es común a todas las fallas que yo estoy viendo. ¿Ok? Cuando yo me dice, uy, me está llamando todo el mundo de Olivos. Se cayó, digamos, el DSLAM de Olivos. Ok, DSLAM es el concentrador de DSL. DSL es un esquema de distribución de Internet y DSLAM es el concentrador, digamos, o sea, como si fuera el switch de acceso de DSL. Entonces, se cae un DSLAM, se caen, qué sé yo, 3.000 usuarios. Entonces, pero se caen todos del mismo lugar, porque el DSLAM tiene todos los usuarios locales. Entonces, tenemos montones de llamadas de Olivos y se cayó el DSLAM. Ok. Por último, y parecido, digamos, al de la izquierda, si tengo dos cosas que son iguales y uno no anda, puedo cambiarlo a ver si el problema se arregla. Estrictamente, esto es un poquitito más complicado. Y lo que uno está tratando de hacer es ver a dónde queda el problema. En algún sentido también es divide and conquer. En este switch yo encuentro que hay un problema. Entonces, cambio el switch y pongo otro. Y ahora lo que quiero ver es si el problema sigue al switch o sigue al entorno donde está el switch. O sea, cuando yo intercambio componentes, el problema me puede quedar en el mismo lugar o se puede ir con el componente. Entonces, lo que estoy haciendo es identificando si el problema está afuera del componente o adentro del componente. ¿Ok? Ahora, tengan cuidado con este tipo de solución. Efectivamente, es un esquema de solución válido, pero tiene potencialmente una coda, o sea, tiene un efecto secundario, digamos, que puede ser importante. Hay fallas de componentes que envenenan. O sea, si yo tengo... déjenme un... Ok.
tengo un ejemplo, o sea, el ejemplo clásico de esto es súper viejo, es arcaico, hasta me da cosa, pero en la época de los apóstoles, o sea, cuando la computación empezó, las unidades de disco eran equipos realmente caros y grandes, o sea, eran estilo una heladera, más que una heladera, un lavarropa, ¿ok? O sea, pues petizos. Y era un clásico, unidades de disco grandes, tener lo que llamamos un disco fijo, o sea, dentro del lavarropa había un disco y ese no se podía cambiar. Pero como hacer backups y transportar información de un lugar a otro siempre fue una buena idea usar medios removibles, entonces había unidades de disco que tenían, que llamaban tortas de discos removibles, o sea, una torta de disco que se pone arriba del lavarropa, así que los lavarropas estos tenían un disco adentro y un disco afuera, por decir así, las que soportaban unidades removibles. Ok, las tortas, o sea, el disco removible, tiene nada más que el medio magnético, pero no las cabezas. Las cabezas de discos están dentro del lavarropa y cuando uno pone el disco, las cabezas lo leen, por decirlo así. Ahora, cuando tenía una falla de disco, una de las fallas más comunes, catastróficas, digamos, que había de discos, es que el disco se rayara. Una rayadura de disco claramente saca de servicio a la unidad. Si el disco es removible, digamos, afecta a la unidad. Pero una cabeza que vuela sobre una rayadura fuerte, digamos, se puede romper la cabeza. Así que eso me envenena el disco. Y eso es triste, porque si yo digo, este disco no anda, lo saco y pongo otro, y puedo poner un disco nuevo, y en ese momento costaba mucha plata. Cuando prendo el disco, digamos, o sea, porque tenía que apagarlo, digamos, para cambiarlo, cuando prendo, la cabeza que está rayada me raya el disco nuevo. O sea que estoy empezando a afectar todos los componentes que pruebo en el cambio. Y hay algunos cambios que efectivamente afectan. O sea, si tengo una línea, digamos, que tiene un contacto de tensión, una línea externa, y el módem se quema, entonces voy y cambio el módem, cuando lo enchufa la línea, ¡pum!, quemó el módem que sigue. Así que hay que tener cuidado con esto de cambiar componentes. A veces el entorno afecta, y a veces afecta físicamente, al componente que estoy cambiando. Así que hay que ser cuidadoso con esto de no quemar 20 modems antes de darse cuenta de que me parece que hay un problema en la línea, ¿no? Detalles. Ok, preguntas hasta ahí. Ok, temas para conseguir datos. De nuevo, la metodología es vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Esta, ¿no? O sea, gather information. ¿De dónde saco información? Entonces, saco información típicamente de monitoreo o de login. Monitoreo es cómo están las cosas ahora. Y son comandos show interface, show hyperroute, o sea, todos esos comandos que vimos y vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Pero también hay información de trazas, o sea, información que se almacena, o si soy cuidadoso y precavido, digamos que puedo almacenar en archivos de login. Entonces puedo ir y ver esa información previa. Los routers son muy versátiles en cuanto a que puedo mandar información de traza a servidores de almacenamiento centralizados o puedo almacenarla en espacio de login en los equipos. Entonces con show login puedo ver información previa. Voy a usar comandos para verificar el estado operativo y ahí estamos en la navaja suiza, como la llaman, es ping. Ping es un comando que genera unos mensajecitos, llamamos un ICMP request, echo request. ICMP es un protocolo, Internet Control Message Protocol, es un protocolo de control de Internet, que tiene una cierta cantidad de mensajes predefinidos, uno de los cuales es echo request. Y todos los equipos que son hechos según la normativa de IP
En principio, cuando reciben un ICMP request, digamos un echo request, contestan con un echo reply, con una respuesta de echo. Y Ping es la herramienta que me deja mandar esos pedidos y visualizar las respuestas. Así que clásicamente me muestra conectividad extremo a extremo. Está buenísimo si no fuera porque hay gente de seguridad que considera que eso es potencialmente un riesgo de seguridad y lo filtra. Así que a veces no anda porque, por ejemplo, Windows hoy por hoy, en su política de filtrado, el firewall estándar de Windows, no responde ICMP echo request, o sea, no responde pings. Así que yo puedo generar pings desde un Windows, pero en general no puedo hacerle pings a un Windows porque no me va a contestar. ¿Okay? Detalle. Traceroute es otra herramienta que me deja aprovechar algo que vimos el lunes, que es TTL. ¿Se acuerdan de TTL? TTL es un time to live, es un campo dentro del header del paquete IP que dice cuántos saltos va llevando un paquete y cada router, digamos, lo decrementa, lo baja en 1. Y cuando llega a 0, lo tira a la basura. Ahora, los routers que son bien educados, cuando tiran a la basura un paquete, contestan con un mensaje, en realidad no contestan, pero informan al origen con un mensaje de te tiré a la basura el mensaje. ¿Ok? Eso es un mensaje que se llama TTL Expire on Transit, o sea, se expiró, se acabó la cuerda del paquete. ¿Saben lo que es una caña de pescar, supongo? Esto es como cuando uno tira la caña y le pone el dedo al reel, digamos, para que baje en ese lugar la plomada. Entonces, esto es, el traceroute hace lo mismo, o sea, manda paquetes y los lanza inicialmente con un TTL1. Eso hace que el primer router le diga, de acá no pasó. Entonces, traceroute como herramienta dice, ok, el primer salto llega hasta acá. Ahora le pone TTL2 y lo lanza. Y ahora hace 2 saltos y vuelve. Y eso va dejando una huella de por dónde va el mensaje que yo envío. Eso es traceroute. Telnet o SSH, claro, es para acceder a un equipo remoto. La ventaja que tiene Telnet, por ejemplo, es que yo puedo decirle a qué puerto me quiero conectar. Así que lo puedo usar como herramienta para verificar la disponibilidad de alguna aplicación. Entonces puedo hacer un telnet al puerto 80 para ver si me contesta HTTP, o un telnet al puerto 443. Después no voy a poder hacer más cosas, pero aunque sea puedo ver que la conexión se establece. El SYN-SYN-ACK que vimos ayer, o sea, el que se llama el three-way handshake, o sea, el intercambio de 3 vías. Ok, ShowWarp, que ya les debe quedar claro desde ayer. ShowIP Interface Brief también lo vimos ayer. Ok, ping. Desde un router, típicamente lo que quiero ver es esto. El ping por default en un router manda 5 paquetes espaciados a medio segundo, 1 segundo, una cosa por el estilo. Entonces, hago tum, 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 tum. Super, recibí 5, envié 5, recibí 5, así que está todo bien. Si en algún caso no recibo, me aparece un punto. El punto significa tuve un timeout. Por default, espero 2 segundos que me conteste. Si no me contesta 1, vuelvo a enviar. Tengan en cuenta que los echo requests ICMP los manda sobre IP, digamos, son datagramas. Así que si uno se pierde, se perdió y se acabó. Por eso tengo un timeout. Espero 2 segundos y si no vuelve, entonces lo doy por perdido. ¿Ok? Y vuelvo a mandar. Mando otro, espero 2 segundos y no vuelve. Lo vuelvo a mandar. Ok. Si no recibí ninguno, entonces tengo un 0/5. Es muy común tener un 4/5, o sea, es bastante común que cuando uno hace un ping, el primer paquete sea un punto y todos los demás sean admiración. Y eso es un clásico de, en el primer paquete, yo tuve que ver cómo se encapsula. ¿Por qué? Porque estoy mandando un paquete y tengo que averiguar a dónde está el destino.
Mientras tanto, el router dice, tengo que encapsular, este no lo puedo mandar, lo tira a la basura. Así que es bastante común que el primero sea un punto y después 4 admiraciones. Si ese es el caso, está todo bien, digamos. O sea, y el clásico es, tuve que encontrar por ARP a dónde estaba el destino. Traceroute. Traceroute 10.10.5.52. Esto lo que trata de hacer es ir hasta... perdón. Ir hasta el 10.10.52, pero soltándole la soga de a poco, digamos. Así que primero pongo TTL en 1. Cuando me contesta típicamente esto no fue a ningún lado, me acuerdo quién me contestó. Traceroute típicamente manda no 1, sino 3 mensajes con TTL1 y hace un promedio de cuánto tiempo tardo en recibir la respuesta y me va diciendo tiempos acumulados. Tiempo mínimo, tiempo máximo y tiempo promedio de los 3 mensajes que mandé con cada nivel de cola. Un detalle, en muchos casos, los routers cuando hago casi cualquier cosa, tratan de resolver por DNS el nombre del equipo que corresponde a una dirección IP. Y la resolución por DNS es lenta a los efectos de hacer un troubleshooting. Entonces, 2 cosas que pueden hacer. Una, Traceroute tiene una opción de -n, creo, para no resolver. Digo creo porque en Windows, digamos, no es Traceroute, es TraceRT y la opción creo que es -d. Son todas esas cosas que mis dedos saben, pero mi cabeza no, así que lo tengo que escribir para acordarme, ¿no? Lo que les decía antes. Así que es bastante común que uno haga inmediatamente Traceroute -n porque no quiero resolver. Lo que es común en algunos entornos de service provider, sobre todo, es que uno no quiere resolver nunca en un router nombres de dominio. Entonces uno no tiene configurado un domain name server y hay un comando para que el router no intente hacer resolución de nombres de dominio, que es no IP domain lookup. ¿Okay? Y en esos casos uno puede hacer el traceroute y directamente se ven las direcciones. ¿Qué más? Cuando hago un traceroute desde un router, me puede interesar cuál es la dirección de origen en donde mando los paquetes. Ok, y este es súper importante. Para que traceroute o ping funcionen, tengan en cuenta que no solamente yo tengo que poder ir al lugar a donde estoy haciendo la prueba, sino que el lugar hacia donde yo estoy probando tiene que poder volver. ¿Ok? Para poder hablar, yo tengo que hablar y ustedes escucharme, pero ustedes también tienen que poder hablar y yo escucharlos, cosa que está pasando bastante poco en este curso, pero amén. En principio hemos hablado, así que alguna idea de que los micrófonos andan tengo. ¿Ok? Cuando estoy haciendo una prueba, uno creo que naturalmente cree que el problema está del lado de uno. Y entonces uno piensa, ¿por qué no puedo llegar cuando el ping no contesta? ¿Ok? Pero siempre tengan presente que el problema puede ser que el ping llega, pero que la respuesta no logra retornar. ¿Ok? Y en ese sentido, como los routers tienen múltiples interfaces, determinar cuál es la dirección de origen altera la visibilidad que podría tener el destino, en este caso 10.10.52, en cuanto a cómo volver. ¿Ok? Porque el conocimiento de cómo ir a algún lugar, ya lo vimos ayer, está en este tema de rutas. Yo podría tener una ruta para ir a una interfase del router de origen, pero no para ir a otra. Entonces, cambiar el origen del traceroute o del ping, digamos, puede alterar la prueba. Ok, telnet para ver si me puedo conectar con un servidor de web. 80 es HTTP. De nuevo,
El puerto 80 no es un puerto tomado al azar, es un puerto bastante común para este tipo de pruebas y la razón de ser de esto es seguridad. Hay muchos firewalls en Internet que filtran tráfico, pero casi siempre el puerto 80 es un servicio, como tal no se puede filtrar, así que tiene que estar abierto. Aún en los casos en que el ping no anda, el telnet al puerto 80 normalmente me muestra que llego a la aplicación, o sea que el problema no está en el camino. Así que el ping no ande es una señal, es un signo, no es literalmente, digamos, un concreto de que no tengo capacidad de llegar hacia donde sea que estoy intentando. ¿Ok? Un telnet al puerto 80 puede ser una alternativa. De hecho, les paso otro que creo que no está en el curso, pero que es súper útil. Así como hay traceroute, hay en Linux y también está en Windows, pero no son parte del sistema operativo, comandos que llaman TCP traceroute. Y así como el ping está filtrado en algunos lugares, traceroute también puede estar filtrado. Traceroute hace, en algunos casos, pings con ICMP, o sea, echo request, y en algunos casos hace echo en UDP. O sea, distintas implementaciones hacen distintas cosas. Pero en algunas redes puede estar filtrado ambos. Y hay un comando que se llama TCP traceroute que me deja hacer exactamente lo mismo que hace traceroute, pero intentando conexiones TCP. Y cuando las hace el puerto 80, esas no se pueden filtrar, o sea, no puedo filtrar porque es el servicio. Es un comando interesante para tener en cuenta. Ok, ¿qué más? Temas que normalmente pasan. Los cables se pueden romper. De nuevo, ya se los dije al principio, uno rápidamente sale a capa 1 o capa 8. Y capa 1 es un cable roto. Un clásico de esto, en algunos lugares, es tirar los cables por el piso y la gente camina sobre ellos. Los cables se rompen. Y si camino sobre un UTP, lo voy a terminar rompiendo más temprano que tarde. Los usuarios en general no son conscientes de eso, o sea, es como pisar una manguera, o sea, la gente camina por encima como si no es mío, no me importa. Así que sean conscientes de eso. Otro es interferencia electromagnética. Esto no es muy común en mi experiencia, pero en algunos ámbitos sí lo es. Un clásico es, pusieron no sé, es bastante más común en radiofrecuencia, digamos, con Wi-Fi que con cables. Un clásico en el caso de Wi-Fi es, tengo un microondas, y los microondas suelen ser ruidosos en muchos sentidos. Pero puede ser el motor de un ascensor, o sea, estoy en un lugar en donde tengo motores grandes, los motores de ascensores son ruidosos en muchos casos. Puede ser una construcción nueva, puede ser un transformador que está del lado afuera de una ventana, yo qué sé. Pueden ser problemas de tráfico. O sea, puede ser que está todo el mundo en cuarentena y entonces hay mucho más tráfico del que estaba esperado. Eso es literalmente cierto. Entonces, eso es un cambio de patrón y eso puede generar problemas que no estaban previstos. Y puede ser un equipo que falta ajustar, digamos, o sea, un equipo instalado nuevo que no tiene una configuración que necesita. Este también es un clásico del que no hablé en esto de troubleshooting. Otra de las caracterizaciones importantes que uno hace cuando está tratando de hacer troubleshooting, y de hecho es casi la primera caracterización que uno hace normalmente, es: esta es la primera vez que ocurre este problema de algo que andaba, o esto nunca anduvo. Y es súper importante porque los problemas que generan un problema que aparece son de un estilo, y algo que nunca anduvo tiene montones de problemas asociados porque básicamente tengo todos los requisitos del servicio que pueden no estar cumplidos. Entonces, si algo nunca anduvo, el troubleshooting es de una forma, y si algo andaba y dejó de andar, el troubleshooting es de otra. En muchos casos, las empresas de provisión de servicio, los service providers,
tiene una política que mantiene el soporte de los servicios en cabeza de los grupos de trabajo de implementación hasta que el servicio es aceptado. ¿Ok? Gente de soporte no hace soporte de servicios hasta que no está la aceptación inicial de servicio. Y tiene todo que ver con esto. O sea, con que puede ser que nunca hayan dado, o puede ser un cambio, digamos, con un equipo que no está configurado como corresponde. En el caso de fibras hay todo un conjunto de temas que aplican. Lo que les dije ayer, para empezar a conversar, digamos, ojo con las fibras, en particular, ojo con las fibras monomodo, o sea, ojo con las fibras que tienen láseres, porque son efectivamente peligrosas, o sea, pueden dañar. En las fibras monomodo son también bastante molestas, porque como son muy chiquitas, o sea, acá figura el core, creo, en algún lugar. O sea, el tamaño de la fibra es orden de 8 micras. Eso es groseramente una tercera parte de un pelo. ¿Okay? O sea, es muy, muy finito. Entonces, los conectores se llevan las palmas en cuanto al origen de los problemas, porque un conector que está desalineado, que está torcido, que está flojo, que está sucio, que está, o sea, los conectores son problemas en muchos casos. Con lo cual, normalmente uno cuando une fibras, no la une con conectores, la une con lo que llaman un splice, o sea, se sueldan las fibras entre sí. Y esas soldaduras también pueden estar mal hechas y pueden tener pérdidas, pueden tener muchas pérdidas, con lo cual cuando las fibras se ponen en servicio, típicamente se miden. Y se miden en primera instancia, digamos, por cantidad de luz que llega y en segunda instancia por cantidad de errores. Creo que también les comenté el lunes, lo que llamamos un BERT test, o sea, un test de cantidad de errores de transmisión. Por último, les conté esto de que las fibras son una cosa mágica que genera medio un espejo deformable, digamos, que es justamente lo que hace el cladding alrededor del core. Pero ese espejo tiene ciertas limitaciones físicas, así que uno no debería doblar la fibra, doblarla en el sentido de generar curvas, ¿sí? Más allá de lo que son los radios que están permitidos. Y eso, qué sé yo, hay distintas fibras tienen distintos radios, pero típicamente no tengo que hacer giros bruscos. La razón por la cual cuando tengo terminación de fibra en algunos racks hay lugares para enrollar el resto, digamos, como para que uno no haya, digamos, rollitos muy chiquitos, porque eso efectivamente no va a andar. Workflow, cuando no tengo conexión, verificar la interfaz, esto es medio de abajo para arriba, ¿no? O sea, ver si la interfaz está up o está down. O sea, la interfase down físicamente es que la interfase no recibe, en Ethernet decimos no tiene carrier, no tiene tensión. Es el clásico de no está prendida la luz verde que típicamente está en los puertos RJ45 para Ethernet en par trenzado. Si efectivamente la interfaz está caída, típicamente eso es un problema de conectores, cables, etc. Ahora, si no está caída, después tengo problemas que pueden ser operativos. Y acá esto es medio un consejo. De nuevo, mi juicio es viejo, porque hoy por hoy no hay medios con colisiones que sean utilizados en data centers, seguro que no, digamos, y en entornos, digamos, de distribución de empresas, diría que tampoco. Entonces vamos a hacer un chequeo. Ustedes tienen en algún lugar hubs. Ok. Y tienen en algún lugar, lo de Jorge, supongo que Jorge ausente o no contesta. ¿Jorge tiene hubs? Ahí va. Entonces, y otra pregunta que es un poco más. ¿Tienen en algún lugar enlaces de 10 mega? O sea, ¿utilizan todavía tecnología de 10 mega?
en Ethernet estoy hablando, y del lado de la LAN. Con mi experiencia, hoy por hoy, la mayoría de los equipos ya están en giga. ¿Ok? Y el chiste es que en Tengo giga algunos enlaces de 10 megas. En la LAN, decís vos. en la LAN, sí. Sí, unos equipos viejos de NCR. Que están en el Oh, banco. ok, sí, Que, es un clásico. sí, Eso, de que hecho, por encima mucho no tiempo... autonegocian. O sea, si le pongo que autonegocien, se caen a cada Ah, no, rato. tal cual. Tal cual. Yo por mucho tiempo tuve un equipo que era una central telefónica que tenía una placa de CDR para mandar datos de comunicaciones por red, y la placa de comunicaciones tenía un conector BNC, o sea, tenía un 10 base 2. Y de hecho, la única forma de conectarlo era a través de un hub. Tengo un hub Lantronix, que era un hub de 9 puertos, 8 puertos RJ y un puerto BNC. Y la única razón por la que tenía ese hub es para esa central, o sea, tenía todo equipamiento arcaico para mantener en servicio un equipo, digamos, que seguía andando. ¿Ok? O sea, está todo bien, pero... Pero bueno, todo el tema de colisiones tiene que ver con dominios de colisión. Los dominios de colisión es cuando no tengo full duplex, y eso hoy por hoy es prácticamente muy raro. Pero está ok, digamos, aunque sea, sepan que con Show Interface puedo ver si hay errores de transmisión, errores de recepción, si tengo problemas de duplex. O sea, el punto existe, pero es súper raro hoy por hoy. Entonces, un clásico de aquella época, hoy por hoy también, porque como esto se puede configurar, si ustedes tienen enlaces de 100 y configuran full duplex de un lado y half duplex del otro, lo que están haciendo del lado en que ponen half duplex es habilitar detección de colisión. Y esto hace lo que les comenté ayer, digamos. O sea, este muchacho es mal educado y este muchacho está muy bien educado. Entonces, cada vez que escucha que el otro está hablando, se calla. Eso se ve muy fácil en un show interface. Cuando yo me callo porque el otro empieza a hablar, eso genera transmisión de tramas cortas. Eso tiene nombre y apellido, no me lo acuerdo, puede ser 1000 que no veo eso, pero... yo hago un show interface fast 0/1, creo que era. Ok, eso es un rant. Ok, rants, o del otro lado, o sea, rant es en recepción. En la transmisión, eso es un late collision. ¿Ok? Entonces, el que empieza a hablar porque escucha que nadie está hablando y es interrumpido por el otro lado, porque el otro lado habla aunque alguien esté hablando. Entonces, del lado del que empieza a hablar, él lo que percibe es un late collision. ¿Por qué late? Y porque la colisión supuestamente es cuando estoy intentando acceder, pero yo escuché que estaba todo el mundo en silencio, así que yo estoy hablando y esto es una colisión tardía, digamos. O sea, es como que no debería haber pasado, pero pasa. Así que del lado del que transmite se ve como late collision. Del lado del que recibe se ve como rants. Rant es un paquete que empieza y se acaba en el medio del paquete. ¿Cómo se acaba en el medio del paquete? Sí, acuérdense, Ethernet tiene un preámbulo que dice acá viene paquete, y después empieza dirección de destino, dirección de origen, y después rápidamente viene el tamaño. Ok, el tamaño es 1000, supongamos, y estoy escuchando, voy por el 400 y se acaba. Eso es un rant. O sea, se acabó antes de tiempo. ¿Y por qué se acabó? Porque se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque yo empecé a hablar. ¿Ok? Si yo estoy clavado a 100 y él está clavado a 10, tampoco va a andar. De nuevo, todo esto es anacrónico. Hoy por hoy diría que
la mayoría de los equipos tienen interfaces de Giga y en Giga es obligatorio negociar, es parte del protocolo. Así que esto de clavar la interfase no existe, digamos, si tengo interfaces de Giga. No debería existir por lo pronto. Ya hablamos un montón de duplex y de velocidad. Show interface, se los acabo de mostrar. Speed match, lo que les acabo de decir. Ok. Duplex también se puede. Ok. El auto duplex, auto speed, acá está puesto en auto. En algunas interfaces lo puedo clavar. En este equipo. Ok. Este equipo es un 10.000 base TX. O sea, es una interfaz de giga. Entonces yo puedo venir y decirle conf t interface fast 0/1 speed 10. ¿Ok? Así que ahora está speed autoduplex 10 megabits por segundo. O sea, lo clavé. ¿Qué sentido tiene hacer eso hoy? Creo que ninguno, pero si tengo un equipo de 10 del otro lado y que claramente, si tengo un equipo de 10, esto ayuda a que me dé cuenta de ello. Como los equipos de 10 no negocian con protocolo de giga, el default de esta interfase va a ser 100, porque ve que no es de giga y se va a quedar en 100. Así que eso no va a andar. Si tengo un equipo de 10, puede que necesite hacer eso. Pero de nuevo, equipos de 10 hoy por hoy, tienen que llamarlo a Sergio, digamos, y pedirle esa no me acuerdo qué era, pero una central NSR o un... No, son buzones de depósito. Ok, son equipos de automatización, o sea, equipos que están... Tienen como 20 años. Sí, tal cual, o sea, equipos que tenían algún esquema de control basado en Ethernet, con lo cual son súper modernos para su época, pero que se quedaron en el tiempo, pero siguen andando como lo que son. Ok, así que pueden. ¿Cómo se hace troubleshooting de esto? Y tengo que encontrar cuál es el problema. Puede ser un puerto quemado, ¿ok? No es muy común en infraestructura, pero es razonable, no es muy común, pero pasa en puertos de acceso, o sea, en switches que tienen mucha conexión y desconexión de equipos variados. Porque de vez en cuando algún equipo anda mal y el equipo que anda mal a veces quema el puerto que tiene arriba. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces en equipos de acceso tener puertos que están tachados, o sea que uno les pone una cinta aisladora encima o alguna cosa por el estilo, no anda. ¿Okay? Papelito dentro del conector. ¿Eh? Papelito También. dentro del conector. Sí, sí, sí. O sea, bueno, ese es fácil porque uno puede sacar el papelito, digamos. Pero a veces se queman los componentes internos. Y chau, este puerto no anda. No, sí, por eso. Nosotros le metemos un bollito de papel en el conector. Como marcador, tal cual, sí, sí. No, lo que pasa es que el otro, el que se doble el alambre del conector, también es un clásico. Porque alguien puso un RJ11, por ejemplo. O sea, alguien que no sabía que estaba enchufando y enchufó un RJ11. Los RJ11 son más angostos y entonces cuando uno los mete, a veces dobla de más los alambrecitos del conector. Y entonces esos conectores después no conectan bien. Pero sí, está bien. Poner un papel como para que no anda. Usar ping y traceroute, ya hablamos un montón. Verificar si... esto es un poco bottom-up, ¿no? O sea, verifiquen que tienen conectividad física antes de involucrarse en troubleshooting más complejo. De nuevo, el punto es, depende de dónde se sientan cómodos, porque hay gente que se siente cómodo verificando alto nivel antes de verificar a bajo nivel. Y una es qué tan cómodo me siento, otra es qué tan fácil me resulta. O sea, si yo estoy en sitio y esto es, ya que estoy hablando con la persona, me doy vuelta y miro el cable, es una cosa. Si yo estoy remoto y estoy hablando por teléfono, es muy complicado mirar el cable por teléfono.
¿ok? Entonces tengo que enseñarle a la persona qué es lo que quiero que mire, digamos. Es toda una historia. Y hay muchas anécdotas al respecto, pero ya hablé más de la cuenta. Ok, no puedo con mi genio. En muchos lugares, incluso de soporte, me ha pasado en más de un lugar, uno tiene cuadernos de anécdotas. O sea, a veces hay cosas que son realmente para destornillarse de risa, digamos, no menospreciando, digamos, al usuario, sino porque realmente son cosas que uno nunca se hubiera imaginado que pasan, y las que son muy buenas, digamos, está bueno rememorarlas, digamos, escribirlas, o cosas por el estilo. Y en internet hay algunas bitácoras que son notables. Y una buena de esas es alguien que llama y dice, cada vez que muevo el mouse se mueve para el otro lado. O sea, yo lo muevo para la derecha y el puntero se mueve para la izquierda. Y entonces la gente de soporte dice, de vuelta el mouse. Los botones van para el lado de adelante. Que son cosas que una vez que uno ha escuchado dice, uy, qué sonso. Pero un usuario que se acaba de encontrar con un mouse por primera vez en su vida, cosa que a veces pasa, ya cada vez menos, pero es que va. Entonces, no está claro cómo hay que agarrar un mouse, y hay algunos mouse que no son ergonómicos, o sea, no son obvios. Entonces, si uno pone el mouse al revés, efectivamente anda al revés. Ok. Enough de mi lado son -10. Pasé de rosca. Hagamos 10 minutos de break. Y tenemos no uno, sino dos Discoveries, el Discovery 9 y el Discovery 10. Discovery 10, de nuevo, es el anacrónico de ver el tema de duplex. Van a ver una cosa que es muy interesante, si no la conocen. Van a ver que CDP, que es un protocolo muy piola para hacer troubleshooting, CDP es un protocolo de chusmerío. Es un protocolo que hablan los equipos de Cisco Discovery Protocol, en el que se chusmean cosas mutuamente y que son muy útiles cuando uno hace troubleshooting. Entonces, Show CDP Neighbors me muestra en un equipo cuáles son los equipos que tengo directamente conectados. Pero no solamente sirve para monitoreo y troubleshooting en ese sentido, sino que hace bastante tiempo los equipos validan la configuración de nivel físico del puerto con el vecino, en particular en la configuración de duplex. Porque el problema que tiene la configuración de duplex es que cuando no coincide, el puerto sigue andando. Es el famoso maleducado hablando con un bien educado. O sea, si el maleducado no está hablando todo el tiempo, el que está en half duplex logra transmitir de vez en cuando. Entonces, como es un problema difícil de encontrar, porque no es obvio que sea reproducible, entonces Cisco embebió, digamos, una validación en el código de muchos equipos en que valida que mi configuración de duplex esté coherente con la configuración de duplex de mi vecino. Y si tengo mal configurado, entonces CDP grita en el sentido de que genera una alarma, un mensaje de monitoreo que dice mi duplex no corresponde al duplex de mi vecino, y lo dice una y otra vez. Puede llegar a pasar en algún momento que tengan equipos intermediarios que no hablan CDP, y entonces que tengan un equipo que está hablando con otro. Déjenme dibujar esto porque, de nuevo, es una de esas cosas que si no les pasa es complicado entenderla. Si yo tengo un equipo, que vamos a cambiar de herramienta, limpiar esto. Yo tengo un equipo, un router, hablando lógicamente con otro router. ¿Ok? Supongamos que esto es Ethernet y tengo control de duplex, etcétera, etcétera. Pero físicamente, y sobre todo esto se da en la WAN, por eso dibujé un enlace de área amplia, físicamente es bastante común que yo tenga un equipo de service, bueno, esto es un cable, digamos, pero un equipo de service provider que de alguna forma va contra otro equipo que está en otro lado y que se conecta con mi router. O sea, lo que veo arriba es como yo lo percibo como usuario, la realidad física es otra. Bueno,
Lo que puede pasar es que yo tengo acá half duplex, porque acá está half duplex, así que estos dos están como corresponde. Y este equipo es un equipo más nuevo, y acá yo estoy full duplex y acá está full duplex. Y esto también tiene sentido. En realidad no sé cuánto sentido tiene, pero puede pasar. El chiste es que si tienen una situación como esta, lo que termina pasando, y estar en otro color para que esto se vea, es que como este equipo cree que está hablando en forma directa, entonces acá va a tener un warning de, hey, yo estoy half duplex y él está full duplex. Y yo no encontré cómo sacármelo de encima, y esto me pasa en un enlace en particular, y por eso lo tengo presente, y se los cuento. Así que ojo, que a veces hay equipos que son transparentes, o sea, sobre todo en los enlaces de área amplia, hay equipos lo que llamamos de transmisión, ¿ok? Una DTU. Y a veces yo hablo físicamente con una DTU,